El magíster Mauricio Alarcón Salvador, experto en gestión pública y relaciones internacionales. La crisis diplomática que vive actualmente Ecuador con México ha generado varios pronunciamientos, tanto de los gobiernos de México como de Ecuador, quienes aseguran que han cumplido las decisiones correspondientes, quienes se acusan mutuamente, pero también habrá en las próximas horas un pronunciamiento internacional después que la Organización de Estados Americanos se reunirá a partir de la tarde de mañana. Magíster, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué alcance podría tener esta decisión del gobierno ecuatoriano de irrumpir embajada mexicana? Estamos hablando de territorio internacional. Buenas tardes, un gusto saludarles a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional y pues cuando un gobierno firma y ratifica un instrumento internacional, se compromete a cumplirlo a cabalidad bajo los mismos principios de dicho derecho. Un error debe ser denunciado. Dos errores no generan un acierto. Y si bien México actuó de forma indebida y violando un convenio internacional al otorgar formalmente asilo a quien bajo las condiciones del derecho internacional no se lo merecía, eso de ninguna manera abre una mínima o remota posibilidad al Estado ecuatoriano para lamentablemente hacer lo que hizo la noche del pasado viernes. La actuación del gobierno de Ecuador de irrumpir en las instalaciones de la Embajada de México viola un convenio internacional que regula las relaciones diplomáticas y en este caso convirtió a México en el escenario internacional en víctima de un abuso cuando habían otras formas de activar, en este caso, los reclamos ecuatorianos a propósito de las deficientes acciones previas del gobierno mexicano. No me refiero únicamente, Marisa, al otorgamiento de asilo, sino a los calificativos y descalificaciones que se emitió contra el presidente de Ecuador, así como lo que provocó inicialmente la ruptura de las relaciones ¿Y diplomáticas. esto qué le significará a nuestro país? Ya estamos hablando de un Estado más allá de la decisión del gobierno que ya está hecha, ya se ejecutó, ya lo pudimos observar, pero ¿qué le puede pasar a nuestro país frente a la mirada internacional? Que como decíamos, mañana ya se reúne la OEA. No solo eso, Maris, se ha dicho también que se denunciará formalmente a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, que es un ente basado en Naciones Unidas que conoce este tipo de violaciones de acuerdos internacionales, pero más allá de esa formalidad que puede acarrear una decisión en contra del Estado ecuatoriano, sanciones comerciales, económicas, yo creo que hay que enfocarnos mucho en aquellas sanciones no escritas y que por las acciones se van dando. Mira que, por ejemplo, en este momento quizá hay muchos, cientos de ecuatorianos perjudicados en sus citas para obtener la visa Así mexicana y es. poder viajar a ese país por vacaciones, por actividades académicas o incluso por asuntos laborables. Ya la embajada no cuenta con personal, los servicios consulares han sido suspendidos y esos recursos que muchos ecuatorianos probablemente han gastado ya se perderán. No se diga lo que significa esta acción en el impacto de las inversiones internacionales. Gente que estaba haciendo o está haciendo o piensa hacer negocios entre México y Ecuador, se lo pensará bien ahora, no por el hecho de la ruptura de relaciones diplomáticas, sino porque si un Estado es capaz de romper un instrumento internacional, es capaz también de romper las condiciones contractuales, quitando seguridad jurídica a algo que buscamos atraer con desesperación, la inversión extranjera directa. Y en Hay buena hora, diría, aunque hay que estar muy pendientes de lo que ocurra, la reacción de México en declaraciones de ayer de decir que pues esto no desprotege a aquellos ecuatorianos que lamentablemente producto de la migración forzada se encuentran en su territorio, pero por desgracia hemos visto ya en redes sociales y en medios de comunicación declaratorias y declaraciones anti-Ecuador y anti-ecuatorianos que podrían provocar, desgraciadamente, un discurso xenófobo y negativo en contra de compatriotas nuestros que sabemos por esa migración forzada están en México intentando llegar a los Estados Y Unidos. precisamente por ahí va mi pregunta. ¿Qué pasa cuando hay
un país o se trata de un país en donde los ecuatorianos y miles de ecuatorianos se están utilizando para tratar de llegar a Estados Unidos y realizar una nueva vida. ¿Y qué pasa si es que existe algún tipo de acción, incidente que pueda afectar a nuestros connacionales en México cuando se ha roto una relación diplomática? ¿Qué es lo que procede en ese momento? Si bien ya México no ha solicitado que salgan los representantes ecuatorianos de su territorio, pero ¿qué es lo que puede suceder? Afortunadamente. Exactamente, pero ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cómo se procede en estos casos cuando hay una ruptura de relaciones diplomáticas? Bueno, como digo, afortunadamente México no ha producido una acción como la que en este Una caso se expulsión. produjo el viernes, en que una misión diplomática prácticamente se cierra, ¿no? Cuando se rompen relaciones, generalmente son los embajadores o los encargados de negocios los que son llamados a su lugar de origen, e incluso después de ciertas consultas, discusiones y acuerdos, se las restablece y todo vuelve a la normalidad. Generalmente, incluso con esa ruptura de relaciones diplomáticas, los servicios consulares no deberían suspenderse porque hay un beneficiario directo, que es el ciudadano. Aquí en Ecuador, el mexicano; en México, el ecuatoriano, que tiene que estar pendiente del tema. Así es que en buena hora que México no ha optado por lo que ha sucedido acá en Ecuador, que a pesar de bajar banderas y de obviamente traer de vuelta acá al encargado de negocios. Ojo, Ecuador no tenía embajador en México designado durante los últimos meses. Queda al menos un equipo listo y dispuesto a atender situaciones de urgencia y de emergencia que puedan producirse con nuestros compatriotas en territorio mexicano, ¿no? Esa ruptura brutal y extrema de relaciones que hace que se expulse a todo el personal de una sede diplomática es una medida extrema que lamentablemente no debió ocurrir, pero que en este momento pone, insisto, tanto a ecuatorianos como mexicanos en relación con el país del norte en una situación compleja. ¿Y usted coincide tal vez con la canciller Bárcena, canciller mexicana, que dijo que se observa una decisión con falta de conocimiento y experiencia en materia diplomática? Insisto, dos errores no hacen un acierto y existe aún, porque eso está vigente por instrumentos internacionales, la vía en que el gobierno de Ecuador podía reclamar a México por un asilo mal otorgado o indebidamente otorgado. Cuando se otorga el asilo al señor Glass, esto no abre bajo ningún concepto una facultad, una posibilidad, por remota que sea, de actuar como actuó el gobierno de Ecuador. Creo que mucho impulso puede haber estado presente la noche del viernes, pero con una correcta asesoría de lo que implica el derecho internacional, hubiera habido mil y un razones para hacerlo. Mira que incluso, Marisa, ante ese anuncio de una inminente fuga, había opciones. Y yo creo que acá, como se sabe, estamos hasta en estado de excepción, estamos con declaratoria de conflicto armado interno, con lo cual hasta podía, en medida extrema, una vez con los vehículos fuera en la calle, producirse una revisión y en todo caso, si es que el señor Glass estaba, no sé, pues oculto en una cajuela, habérselo apresado en ese momento, pero entrar a territorio inviolable bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas genera lo que hoy estamos viviendo, una situación en la que México es víctima de un acto abusivo por parte de Ecuador. Si Ecuador, que tenía todas las cartas a su favor hasta el día viernes en la tarde, hubiera actuado con más cabeza y conocimiento del derecho internacional y con menos sentimiento de rabieta o de retaliación o de política pura y dura, probablemente hoy estaríamos en una situación distinta y creo que con resultados mucho mejores frente al concierto internacional. Y sí se puede realizar, usted mencionaba que habían otras alternativas para evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass. Usted decía revisar los vehículos, realizar otros operativos. Esto se puede hacer porque tengo entendido, y usted me corregirá respecto a esto, que cuando se trata de personal diplomático no se puede realizar esos procedimientos, pero usted lo señalaba también, Partamos estamos en un estado de excepción. Partamos de un punto, Marisa, y creo que mucho de lo que hemos visto entre el viernes y hoy es producto de la desinformación y de las teorías de la conspiración. Se llegó a comparar lo de Glass y la Embajada de México con lo de Duarte y la Embajada de Argentina, y pues creo que hay que hacer las diferencias como corresponde. Pues la Embajada de Argentina tenía revisiones mínimas e incluso vigilancia mínima por parte del Estado ecuatoriano en aquel entonces. La señora Duarte sí, probablemente se escapó en la cajuela de un vehículo que ni siquiera pertenecía a la Embajada de Argentina, todo apunta a que era de la Embajada de Venezuela, en medio de un almuerzo, ante la distracción
esperemos que haya sido eso, de los agentes de las fuerzas ecuatorianas vigilando. O sea, es una condición muy diferente a la de, en este caso, ojo, tener a una embajada completamente rodeada bajo un contexto, insisto, en el que estamos en estado de excepción, de declaratoria de conflicto armado interno, en el que el territorio de las misiones diplomáticas es inviolable, pero que, por último, insisto, en medida extrema y mucho menos brutal respecto de su impacto, hubiera sido que en el marco del estado de excepción y de los controles militares en las vías se pueda revisar los vehículos de las embajadas para evitar cualquier tema, ¿no? Invadir el territorio de la embajada, atentar contra bienes de una misión diplomática, obviamente no está permitido bajo el convenio, pero mucho más impactante en cuanto a lo negativo de sus resultados es hacer lo que se hizo el viernes frente a las otras alternativas. Mira que acá hemos visto tanta especulación durante el fin de semana que va desde el señor Canseco cuando dijo íbamos a salir de la embajada y la gente dice íbamos él y Jorge Glass. No sabemos si era o no era Glass. Mira que incluso, según los reportes de la propia policía, al momento de ingresar a la embajada, no se dice que lo bajaron de un vehículo, ni mucho menos, sino que incluso, como se conoció la noche del viernes, él se defendió lanzando cosas de la embajada contra los policías, lo cual quiere decir que probablemente estaba en el edificio, físicamente hablando, no en un vehículo. Entonces yo creo que hay que, en una situación tan crítica como esta, no dar pie a especulaciones ni a teorías de la conspiración, sino a actuar sobre la base de hechos ciertos. Creo que la calentura de lo sucedido el día viernes provocó una reacción lamentablemente negativa y desmedida por parte del gobierno de Ecuador, que aunque muchos aplaudan en su resultado final, trae consecuencias como las que estamos viviendo. Y usted dice calentura y la desmedida criterio del presidente, porque en efecto hoy día en la mañana la señora canciller Gabriela Sommerfeld lo dijo en un medio de comunicación. Quien dio el aval para realizar este procedimiento fue el presidente de la República, quien tenía todo el conocimiento, y también dijo que conocía cuáles son qué es lo que podría pasar. Tuvo esa asesoría respecto a las autoridades de la Cancillería respecto a lo que podría pasar. Y la decisión entonces, de nuevo, se tomó de forma política y no sobre la base del derecho internacional. Pues si Cancillería advirtió al presidente de la República sobre las consecuencias de la actuación que efectivamente se dio, pues la decisión final recae íntegramente sobre él. Ahora veamos si, por un lado, la reunión del Consejo de la OEA el día de mañana no nos trae sanciones, pues nada tiene que ver quién convoca o quién solicita respecto de la reunión, la discusión y la decisión final. Y si México, efectivamente, como lo ha anunciado ayer, plantea una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Pero me ratifico, Marisa, más allá de las formalidades y de las formas de lo que se haga en estos organismos internacionales, hay muchas consecuencias y sanciones al país y a los ecuatorianos que de forma indirecta nos están afectando desde ya. Y creo que a esas son a las que hay que prestarles atención. 12:45 está con nosotros el magíster Mauricio Alarcón Salvador, experto en gestión pública y relaciones internacionales, haciendo un análisis respecto a la crisis que vive diplomáticamente Ecuador y México. Ahora, respecto a lo que pasa en el ámbito internacional, ya hemos hablado un poco, pero también detallar qué es lo que nos puede pasar. Y esto pregunto respecto a la situación que se vive actualmente. Ecuador, o mejor dicho, los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, ¿podría dejar un precedente al sancionar al Ecuador para que otro gobierno no vuelva a hacer esto? Mucho de lo que sucede en el concierto internacional sienta precedentes y ojalá lo que ocurra con Ecuador no se convierta en un castigo ejemplificador para acciones de otros gobiernos en situaciones similares, ¿no? Yo insisto, no quiero adelantarme a lo que suceda mañana en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, pero espero la medida no vaya al extremo de solicitarse hasta una suspensión de Ecuador dentro del concierto internacional de nuestro ente del sistema interamericano. Veamos qué ocurre. Creo que no es sensato ni oportuno adelantarnos a los hechos, sino esperar. Así como, por ejemplo, no deberíamos adelantarnos a las decisiones de una Corte Internacional de Justicia, pues primero tienen que presentar la denuncia antes de ver cuáles caminos puede adoptar esta decisión del país mexicano, ¿no? ¿Cuánto tiempo más le allá de podría? cualquier tema, no es un asunto, Marisa, de mandar una cartita pidiendo disculpas, sino de, en este caso, incluso mediante la intermediación de terceros países, como sucedió en Angostura, en el ataque de Angostura, recordarás tú, en República Dominicana, poder llegar, en todo caso,
a un acuerdo que permita el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y permita además que frente a esta situación paulatinamente se pueda restablecer la paz y la hermandad que han caracterizado a México y Ecuador durante ¿Y décadas. cuánto tiempo le podría tomar a la Corte de Justicia Internacional resolver frente a esta denuncia presentada por México? Algún tiempo, los resultados no serán inmediatos. Generalmente estos procesos en el concierto internacional no toman siquiera meses, sino años. Y mientras tanto, ya sabemos lo que puede ocurrir, que es lo que digo, esas sanciones de hecho, sanciones fácticas que se van produciendo cuando internacionalmente hablando te dicen, mira de lo que fue capaz Ecuador, no hay garantías, no hay seguridad jurídica y esa consecuencia es quizá la más negativa, ¿no? Mira que incluso el gobierno para atraer mayor inversión y para dar mejores condiciones a la inversión extranjera en Ecuador, mete una pregunta en el referendo para habilitar el arbitraje internacional en ciertos casos y borra con el codo lo que ha hecho con la mano. Pues si yo en mi condición de, no sé, pues inversionista internacional veo lo que ha sucedido el fin de semana, digo, si eso es capaz de hacer un país con una misión diplomática protegida con un instrumento internacional, ¿de qué será capaz de hacer en el contexto de un contrato de inversión que jurídica y jerárquicamente hablando es supremamente inferior? Hemos hablado acerca de lo que pasa con México. También hubo una reacción casi inmediata por parte del gobierno de Nicaragua de romper también las relaciones con nuestro país. Bueno, eso raya en el ridículo, pues desde hace varios años no hay relación diplomática con Nicaragua, ¿no? Nicaragua rompe relaciones con Ecuador y pues creo que desde 2019 no tenemos embajador en ese país, ni hay relación diplomática alguna No a hay efecto. propósito de la dictadura que hay en Nicaragua, que ha violado derechos y que ha vulnerado las garantías básicas de la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de protesta, ¿no? Así es que ese anuncio sí, el de Nicaragua, no es sino un saludo a la bandera. Creo que al Ecuador le preocupa mucho más pronunciamientos de países con los que mantiene relaciones buenas y positivas, no solo en el ámbito diplomático, sino en el ámbito comercial e incluso lo que ha sucedido con el pronunciamiento de la Unión Europea, de los Estados Unidos o de Canadá, que son, diría yo, de los principales socios comerciales que tiene el país y que pues han puesto la atención a propósito de la decisión del viernes de la Y noche. también hay que sumar el último pronunciamiento por parte del gobierno de Rusia. 12 horas con 50 minutos. Queremos agradecer por esta explicación al magíster Mauricio Alarcón Salvador, experto en gestión pública y relaciones internacionales respecto a esta explicación, análisis frente a la crisis que se vive entre Ecuador y México. Una crisis diplomática que veamos cómo se desarrolla durante las próximas horas, durante los próximos días y los efectos que esto pueda registrarle a nuestro país. Muchísimas gracias. Excelente día. A ustedes muchas gracias, un gran abrazo a la distancia para la audiencia. Muchísimas gracias. 12 horas con 50 minutos. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información.